Este mensaje específicamente para usted, ahí de rapidez. Se lo mando con mucho cariño, amor fraternal, de hermano. Pues, primero que todo porque pues usted sigue dándonos sus opiniones y sus ideas acerca de lo que cree. Y quería explicarle un poquito de pronto por qué hay razones que a mí me hace muy difícil creer lo que usted dice, pero más importante que nada de pronto para que nos sirva en mantener la atmósfera correcta en las conversaciones, en las discusiones, etcétera. Es nada más un poquitico para que ojalá usted pueda entender cómo veo yo su lógica. Por ejemplo, usted dice que el nombre de el creador del universo es muy importante, Yahweh. Estoy de acuerdo, es muy importante. Usted dice que nosotros le damos un nombre incorrecto, lo llamamos Dios, ¿no es cierto? Voy a acercar esto un poquitito. Aquí, sorry. Usted dice que lo llamamos Dios, ¿no es cierto? Y dice que, pues al llamarlo así, estamos aludiendo, por así decir, no sé si sea el mejor término, a Zeus. Aunque para los cristianos Dios no es un nombre, es un título, pero aún así supongamos, bueno, que fuera un nombre Dios. Y usted dice, bueno, es que cuando ustedes hacen eso están es aludiendo a Zeus y que las implicaciones de eso, de acuerdo a lo que yo entiendo, su lógica, no sé si la está entendiendo completamente bien, pero más o menos, es que las implicaciones de eso es que entonces se está desinvocando a Zeus en vez de a Yahweh, o que se está evocando a Zeus en vez de a Yahweh, o que se está dando adoración es a Zeus en vez de a Yahweh, o se está dando gracias, o se está dando tributo, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y que esas implicaciones, voy a correr esto aquí un poquitín, y que esas implicaciones pues tienen unas consecuencias. Así es más o menos como yo entiendo su lógica. Y que esas consecuencias, pues que eso es, por ejemplo, idolatría y pecado y abominación, ¿no es cierto? Y que entonces por eso vamos a ir al infierno, ¿no es cierto? Y no solo eso, que en consecuencia, sino que entonces a raíz de esa lógica nosotros somos falsos o hipócritas, mentirosos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a como yo entiendo esa lógica, hay varios puntos que yo veo. Primero que todo, yo digo, bueno, si es que esa lógica es correcta, eso tiene dos partes. Es de dónde viene la información y cuál es la conclusión a la que se llega. Porque uno puede tener información correcta y aún con información correcta llegar a una conclusión equivocada. Por ejemplo, hay un man mexicano que se llamó El Padre, terrorista y narcotraficante mexicano que se llamó El Padre. Eh, entonces, quiere decir que cuando usted llama a Yahweh Padre, está aludiendo al terrorista que se llamó el Padre, o que se llama el Padre, el terrorista. Y este terrorista es un man de carne y hueso, no es un mito, a diferencia de eso. Es de carne y hueso, le lleva ventaja a eso porque es de carne y hueso. Quiere decir que cuando usted llama a Yahweh Padre, usted está aludiendo al terrorista. Entonces quiere decir que usted está invocando, adorando y cometiendo todas estas faltas aquí, y entonces va a ir al infierno y usted es un falso y es un hipócrita porque está usando un término que alude a alguien que sí existió en comparación con un mito. Cuando yo miro esa lógica, a mí eso no me cuadra. Pero como le decía, algo más importante, por ejemplo, la información. Muy rápidamente, uno puede decir, es que los carros se mueven con base en la máquina de combustión interna. Sí, eso es una información correcta. Correcto, esa información es correcta. Entonces, por eso, todo lo que tenga máquina de combustión interna es un vehículo. No, es una conclusión inadecuada. Entonces, mi punto es que usted puede ser que tenga varias información que usted dice en sus argumentos que sea correcta. De hecho, yo pienso que hay alguna información que usted dice que es correcta, hay mucha otra que yo pienso que es cuestionable. Pero independientemente si sea correcta o no, el hecho de que la información sea correcta no quiere decir que la conclusión sea correcta. Eso es uno de los puntos como yo pienso, como yo veo, sin entrar en detalle, parte de lo que usted presenta. Pero yo pienso que de pronto, negro, parte de este específico ejemplo, parte de la confusión que viene de allí, puede ser cuando se mezclan unos términos muy básicos
que son quién, que es diferente a decir qué, que es diferente a decir cómo, que es diferente a decir cuál. Y mi punto es este, nada más para que entienda un poco mejor cómo es que yo pienso. ¿Quién se refiere a un individuo? Eso se refiere a un individuo, ¿cierto? O sea, a una persona, a un ser, ¿no es cierto? ¿Qué se refiere más como a una categoría, ¿no es cierto? Una clase de algo. ¿Cómo y cuál se refieren más a forma, a estructura, inclusive a método, ¿cierto? Por ejemplo, usted dice, no, es que ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Ricardo. ¿Cuál es la manera correcta de escribirlo? R-I-C-A-R-D-O, ¿cierto? ¿Cuál es la manera correcta de pronunciarlo? Ricardo. Eso es el cómo y el cuál. Pero quién soy yo es quiénes son mis características, mis principios, mis valores, mis atributos, ¿no es cierto? Lo que me define a mí como individuo, mi personalidad, etcétera, etcétera. Esto es lo que define quién. No la gramática o pronunciación del cómo o el cuál de mi nombre. Esto no es lo que define quién. En el ejemplo que yo les di de la carta, la tarjeta que nos mandaron a Estelita a mí, esta gente que escribió mi nombre, que escribió mi nombre con una K, ¿no es cierto? Ricardo. Entonces, porque no lo escribieron, como usted me dijo, de acuerdo a mi pasaporte, entonces, porque no lo escribieron de la manera igual a como está en mi pasaporte, ¿significa que es que se están refiriendo a un individuo diferente? No. Ellos saben quién soy yo, saben mis atributos, mis características, dónde vivo, saben a quién se están dirigiendo, así usen una gramática o la pronuncien diferente. Entonces, ese paso de que el cómo o el cuál de algo escrito defina al individuo, para mí no tiene lógica. Usted lo ha dicho antes, el nombre de Yahoshua o Yahoshua o Joshua o Yeshua o Jesús, ni siquiera se sabe a ciencia exacta, todavía hay debates. Esa lengua se extinguió hace mucho tiempo para saber la pronunciación exacta, y más porque viene del arameo. Entonces, esa idea de que el cómo o el cuál se pone o se pronuncia el nombre define a quién alguien se dirige, pues como le digo, me parece muy, muy, muy difícil de cuadrar. Pero mire aquí rápidamente otro aspecto, nada más para que considere. Cuando Yahoshua, como usted lo llama, vino a la tierra, podemos de pronto clasificar dos grupos principales. Los que creyeron en él y los que no creyeron en él, ¿no es cierto? Los que no creyeron en él, ¿en qué no creyeron? No creyeron en la gramática de su nombre, o no creyeron en la fonética de su nombre, cómo se pronunciaba, o no creyeron en cómo se escribía el nombre. Los que no creyeron en él, porque sabían que vino en carne y hueso. No, los que no creyeron en él, en lo que no creyeron es en quién era él, en quién es él, ¿no es cierto? En que él es el Mesías. Eso fue lo que no creyeron, en que él es Dios e hijo de Dios hecho hombre, ¿no es cierto? No creyeron en su mensaje, no creyeron en su enseñanza, ¿no es cierto? No creyeron en que él vino a arrancar el nuevo pacto. Yo sé que usted menciona muchas veces que el nuevo pacto no invalida el antiguo pacto. Tiene toda la razón, 100% negro. Lo mismo creen todos los cristianos, protestantes o católicos. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Supongamos que usted tiene 60 años y se jubila en Colombia porque esa es la ley vigente. Ese es el pacto que hay, se jubila. Pasan 2 años, cuando usted ya tiene 62 años, sacan una nueva ley de jubilación. La jubilación ahora es a los 65 años. Ese es el nuevo decreto, la nueva ley, es el nuevo pacto. ¿Qué quiere decir? Que usted entonces debe devolverles plata de jubilación por 2 años, volverles a pagar por esos 2 años lo que le debió haber pagado impuestos antes y más encima pagar 3 años más. No quiere decir eso sería incorrecto. Lo que quiere decir es que a partir de ahora, los que no estaban bajo esa ley
Se jubilan es a los 65. No invalida el anterior. Es un nuevo pacto. Lo mismo se entiende en el cristianismo, el pacto que fue profetizado desde el Antiguo Testamento. Y no solo eso, sino que se ve que es la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios es que todos sus hijos entren en el nuevo pacto. Entonces el argumento no es que invalida, que no invalida, que es que como no lo invalida, entonces se debe continuar. No, no lo invalida, eso queda válido. Pero es que ya tenemos uno nuevo. Entonces el argumento del punto no es ese. Pero mire, ¿quiénes fueron los que sí creyeron en Yahoshua? ¿Quiénes fueron? ¿Qué fue lo que sí creyeron ellos? Ellos creyeron en su mensaje. Ellos creyeron en sus primicias. Ellos creyeron en quién era Él, que es el Mesías, ¿cierto? El Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Creyeron que con Él se valida el nuevo pacto. Los diferenciadores entre esos dos grupos no fue la gramática, la fonética, la yo no sé qué. Ambos, tanto ellos como ellos, hace 2000 años sabían cómo se pronunciaba, cómo se escribía de la manera correcta. La diferenciación es en que en realidad creyeron en el significado del nombre de Jesús. Usted mismo lo ha dicho. ¿Cuál es el significado del nombre de Jesús? Dios salva. Eso es lo que creyeron ellos. Ese mensaje. No la gramática y todo eso. Por ejemplo, cuando usted dice, es que el que no sepa esto está condenado a ser mártir. Pues no me cuadra, porque de los 12 apóstoles, todos excepto el apóstol San Juan fueron mártires. Todos. Y todos sabían la gramática, la fonética y la escritura correcta. Pero todos fueron mártires. Entonces ese principio tampoco se cumple. Entonces yo veo cantidad de aspectos así, muchísimos en realidad, pero estos son solo unos muy breves para que usted entienda cómo es que muy rápidamente, muy superficialmente, de entrada yo veo todas sus inconsistencias. Pero hay algo más importante. Como yo le decía, uno puede partir de una información que es correcta y terminar en una conclusión que es incorrecta, ¿no es cierto? Por ejemplo, mire esto tan clave. Cuando alguien dice, es que yo soy iluminado por el Espíritu de Yahweh y les estoy dando este mensaje, esta idea, esta primicia, esta interpretación, lo que sea. ¿Qué tanto de esa interpretación, si es dada por el Espíritu de Yahweh, debe ser correcta? ¿Qué tanto? ¿100% o nada más 60% correcta y el 40% incorrecta? ¿Qué tanto? Debe ser el 100%, ¿no es cierto? Porque Yahweh es perfecto, es santo, no hay corrupción en él. No puede haber ni el 40, ni el 10, ni el 20, ni el 30% de erróneo en lo que él da, ¿no es cierto? No puede haber. Entonces, si alguien presenta diciendo que viene de Yahweh una información que no coincide con la lógica, con los fundamentos, que no coincide con la historia, ¿cierto? Que no coincide con la misma palabra, ¿no es cierto?, con las Sagradas Escrituras, que es inconsistente o incoherente en parte de ello, de una vez lo lleva a uno, por lo menos a mí, a cuestionarse. Pero hay otro criterio, esto es en cuanto a la información que presenta, pero hay otro criterio que es de pronto más importante, que Yahweh también nos dice en sus Sagradas Escrituras, cómo diferenciar quién viene de mí y quién no, con base en los frutos. Por sus frutos los conocerán. Yo sé que usted sabe eso, ¿no es cierto? Nos dice en alguna parte de la Biblia cuáles son los frutos del Espíritu de quién. Del Espíritu de Yahweh, ¿cierto? Y nos da una serie de virtudes positivas, ¿cierto? Amabilidad, respeto, tolerancia, unión, esperanza, ¿cierto? Nos dice que Dios es amor, etcétera. No son todas, es un ejemplo de virtudes positivas. Y cuando alguien que dice que viene inspirado por Dios da un mensaje en el que el fruto de ese mensaje a la mayoría de las personas a las que lo está dando o quien lo está dando son groserías, ofensas, injurios, malas palabras, desobediencia, división, remordimientos, rencores, discordias, etcétera, etcétera. Estos frutos van en contra, en principio,
de los frutos del Espíritu de Yahweh y de la manera en la que Yahweh nos dice cómo debemos diferenciar qué viene de Él y qué no. Otro aspecto es, por ejemplo, cuando alguien dice, no, es que yo soy un profeta y el Espíritu de Yahweh me inspiró esto. La profecía es para dársela al pueblo de Yahweh, ¿no es cierto? La emite una persona para muchas otras, ¿cierto? Para otras personas, para el pueblo, porque supuestamente él recibió revelación. Pero cuando esa profecía no se cumple, la palabra de Dios nos dice, esa persona no viene de mí. Y si esa persona dice después de que no se cumplió, ah, no, lo que pasa es que yo sabía que esto viene para unos tiempos especiales y está escrito en un código secreto, entonces por eso es que ustedes no lo entienden. Eso es incorrecto, porque es que la profecía es para dársele al pueblo, a que ellos lo entiendan. Entonces, sencillamente cuando la profecía que se da no se cumple, la Biblia nos dice, no viene de mí. Pero más aún, eso es en cuestión de la información. La información no cumple, así sea un poquito, no viene de él, pero más aún es los frutos. Es esa ideología, esa teología que yo traigo, algo que me ayuda a acercarme a los otros, me ayuda a ser más amable, a ser más respetuoso, a ser más tolerante, a tener más amor, a estar más unidos con ellos como individuos, como un quien, no necesariamente con su teología o lo que hacen. Eso es entender en realidad el nombre de Yahoshua, Dios salva. Es entender quién es Él, cuál es su mensaje, cómo lo vivió. Entonces así es como los cristianos, la mayoría de nosotros, yo lo veo. Y esto es nada más, tal vez el 5% de las razones rápidamente. Eh, y como le digo, es para que espero que trabajemos en esto, así tengamos puntos de vista diferentes. Yo sé que muchas veces las personas dicen, ah, es que yo estoy haciendo esa exhortación, tengo que ser una atalaya. Pero ojo, porque es que la exhortación es para construir esas virtudes positivas. Siempre es fomentar algo para que construya esas virtudes positivas o parar algo para que no destruya esas virtudes positivas. Pero los frutos de esa exhortación son frutos de Dios. Debe dar esto, ¿no es cierto? Pero si alguien dice, no, es que yo estoy exhortando y es para pelear groserías, ofensa, juicio, criterio, juzgo, entonces eso no es exhortación, eso es juzgar. De pronto usted ya leyó en la Biblia esa parte donde el arcángel San Gabriel, creo que es, o el arcángel Miguel, eh, se estaba peleando con Satanás mismo, el cuerpo de Moisés, ¿no es cierto? Porque Satanás se lo quería llevar para profanarlo. Y el mismo arcángel le dijo al mismo Satanás, no me atrevo a juzgarlo porque solo le corresponde a Dios. ¿Por qué? Muy clave. Porque de todos los seres que existen en el universo, solo uno tiene el derecho, la autoridad, el poder y el conocimiento de juzgar. Yahoshua, usted lo sabe. Solo uno. Y cuando él vino hace 2000 años, usted no lo ve que él dijo, ah, usted se va a ir para el infierno, ah, usted yo no sé qué, usted. No. Él no lo hizo en ese momento porque no era el momento del juicio, ni siquiera él que tenía derecho a juzgar. Entonces a ninguno de nosotros nos corresponde decirle a otra persona, usted es un hipócrita, usted es un mentiroso, usted es un falso, usted es una ramera, yo no sé qué es, más de cuándo. Ni mucho menos decirle al otro, su alma se va a ir para el infierno, usted se va a condenar, que no sé qué. Eso no nos corresponde a nosotros, ¿no es cierto? Cada cual debemos vivir nuestros conceptos de la manera más clara, más sincera, más auténtica que lo tenemos, pero si estamos inspirados por el Espíritu de Yahweh, como muchos sabemos que hemos sido inspirados por Él en cierto momento de nuestra vida, los frutos deben ser estos. Él lo dice muy claro. Yo creo que esos son criterios que nos pueden servir a todos. Yo lo trato y fallo de ponerlo en práctica en mí mismo. Yo veo y pienso que usted tiene el temor de Dios y el respeto por Dios, que no lo tenías hace un tiempo, y me alegra eso de corazón y te animo a que sigas con eso. Pero todos nosotros debemos tener cuidado de no caer en estas cosas que no son frutos de Dios, no vienen de Dios, es muy fácil equivocarse. Bueno, ahí de rapidez, Chino, con mucho cariño, con mucho amor. Ojalá les sirva. Chao, chao.